Buenas noches. El día de hoy te voy a realizar 3 preguntas sobre economía básicas de cultura general. La primera es, ¿qué significa la palabra PIB? Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra IVA? Impuesto de valor absoluto aumentado, algo así. Listo. Y la tercera pregunta, actualmente en Colombia, ¿cuál es el IVA? 19%. ¿Qué significa PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa IVA? El IVA es el impuesto del valor agregado de un producto. Listo. Y la tercera pregunta es, en este momento en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? Creo que está entre el 18 o el 19%, si no estoy mal. Listo. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra PIB? Ahí me corchaste. No, no. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra IVA? IVA, ese sí es un impuesto que nos cobran a nosotros los colombianos por por el consumo de algunos productos de la canasta familiar o algo así. Listo. Y la tercera pregunta es, ¿de cuánto es el IVA actualmente en Colombia? Del 19%. La primera es, ¿qué significa la palabra PIB? ¿Qué? La palabra PIB. ¿PIB? PIB. No, la verdad no, No. sé. La segunda es, ¿qué significa la palabra IVA? Ese es el costo que le ponen a los impuestos, ¿no? Sí. Eso. Listo. Y la segunda es, ¿de cuánto es el IVA actualmente en Colombia? El IVA actualmente en Colombia... No me sé la cifra exacta, no me la Vale, sé. muchas gracias. ¿Qué significa la palabra PIB? PIB. Buenas noches. El PIB se conoce como el Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? Es un impuesto del valor agregado. Esa es digamos, lo que significa la sigla IVA. Listo. Y la última pregunta, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? El IVA tiene varios, digamos, aplicaciones. Hay unos productos que tienen el 19%, entiendo, y otros son un poco menor, el 16%. ¿Qué significa la palabra PIB? PIB. Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado, donde pues cuando tú compras como consumidor final un producto, pues es el valor que tú terminas pues pagando últimamente, porque pues la persona en su negocio, yo tengo negocio y pues ese IVA yo lo recupero, no pierdo nada. Listo. Y la tercera pregunta es, actualmente cuando tú vas a comprar un producto en una tienda, ¿el IVA de cuánto es? El IVA es del 19%. La primera pregunta es, ¿qué significa el PIB, el PIB? Ni idea. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? Algo de los impuestos. Listo. Y la tercera pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? Caro. ¿Qué significa el PIB, PIB? Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? Impuesto al valor agregado. Listo. Y la tercera y última pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? Pues hay una tarifa diferencial, pero creo que esa, la de los compras en general, 19%. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra PIB, PIB? No sé. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? El IVA es el impuesto que se realiza a a los alimentos y a todo. Y la tercera pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? 19%. ¿Qué significa el PIB, PIB? No sé. La, se- La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? No sé. Y la tercera pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? No sé. ¿Qué significa el PIB, PIB? Producto Interno Bruto. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué significa el IVA? Impuesto a valor agregado. Listo. Y la tercera pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? 19%. La primera pregunta es, ¿qué es el PIB, el PIB? El Producto Interno... No recuerdo más. Algo ahí. Como Cristian Bruto. La segunda pregunta, ¿qué es el IVA?
El IVA es el impuesto que le cobra algunos productos. Listo. Y la tercera pregunta es, actualmente en Colombia, ¿de cuánto es el IVA? La última vez que vi está como 19, 16.